Buenas, bienvenidos al módulo 3 del curso avanzado de Scouting de la pizarra del DT. En este módulo vamos a hablar un poco de cómo analizar o cómo hacer una evaluación de un perfil físico de un jugador a través de los datos. Hoy en día la mayoría de clubes lo que tienen es un sistema de GPS o de cámaras, en algunos, sobre todo en Europa o en Brasil, que sirve muchísimo y es esencial a esta altura de la vida en el fútbol para control de cargas, prevención de lesiones. Se utiliza tanto en los entrenamientos como en los partidos también. Si se ve que un jugador llegó a cierta distancia o distancia en esta intensidad y no se quiere arriesgar, se lo quita, se le sustituye del partido. Realmente es información que hoy en día el que no la utiliza está dando mucha ventaja, pero tiene una limitante, y es que es información de tus jugadores, solo de tus jugadores. Si tenés un sistema de cámara también tendrás que derivar en ese partido, pero sirve para evaluar tus jugadores. Y lo que nosotros queremos, o lo que vamos a ver ahora, es cómo utilizar los datos físicos para realizar scouting. Entonces tenemos que entrar a explicar cómo se generan estos datos, ya que existe un proveedor hoy en día que se llama Skill Corner, que te da los datos físicos de todos los jugadores de hoy en día. Deben tener más de 50 competiciones en el mundo, algo realmente increíble en el momento que salió. Y la forma de que lo recolectan es a través de la televisión o de televisión. O sea, algo muy complejo que en su momento era inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, en su momento era muy avanzado, tal vez hoy en día ya no tanto, pero cuando salió era algo realmente muy revolucionario. Aquí veamos un video, una introducción más o menos de cómo muestran, para que tengan una idea de cómo generan estos datos. Ellos, a través de la filmación de televisación, y el software reconoce al futbolista, lo sigue todo el partido, y cuando la cámara no lo está enfocando, que es la primera pregunta que se nos viene a todos, hace modelos predictivos. Y a la larga, esa información va muy fiable, sobre todo para comparar dos o poner en contexto jugadores medidos con esta misma herramienta. Si lo que ha sucedido es que muchas veces se comparan los datos de GPS de un jugador con Skill Corner y tal vez hay diferencias. No es recomendable para hacer eso, pero sí, si vamos a comparar dos jugadores o muchos jugadores o poner en contexto y están todos evaluados por esta misma herramienta, es más que viable. Y también recomiendo tener una muestra grande. Si vas a solo un partido, tal vez la muestra pueda tener un margen de error, pero te aseguro que al final de una temporada, 40, 50 partidos, el margen de error va a ser mucho menor. Aquí, como podrán ver, se realiza ese seguimiento, ese tracking de futbolistas, y se van generando datos, ya sea de velocidad, distancia recorrida, aceleraciones, velocidad máxima y bastante más, todo de recorrido. ¿Cómo utilizar estos datos para hacer evaluaciones o sacar conclusiones? Bueno, vamos a mostrar algún ejemplo. Este es un caso de cómo poner en contexto los atributos físicos de un jugador. En este caso, elegí 4 futbolistas, que son 5, porque también está la Quintana, pero eran 2 de Flamengo y del Atlético Paranaense en su momento. Esto es del 2022. Canovio y Trams del lado paranaense, y Everton Ribeiro y Joyan de Arrascaeta del lado de Flamengo. A la hora de realizar comparaciones, siempre es recomendable elegir, hacer un filtro de posición. O sea, comparar a un jugador con los otros jugadores de esa misma posición, porque ese es el contexto válido y el que nos va a permitir sacar conclusiones. Si comparamos un central, un zaguero con un extremo, la velocidad no va a ser lo que estamos buscando. Así que el filtro de posición
es el principal y más importante. Que ahí lo pueden ver, que es midfielder wingers, o sea, extremos, con al menos 5 partidos con 60 minutos en la temporada 2022-2023 en toda la base de datos de Skill Corner, que son casi 50 competitions. Así que yo podría decir que aquí están casi todos, o bueno, los considerables extremos de las 50 competiciones más importantes del mundo, o sea, abarca muchísimo. En los ejes se eligió en este caso distancia total cada 90 minutos en metros en el horizontal y distancia a alta intensidad, que es más de 20 km por hora por 90 minutos o por partido en metros también. Las líneas de promedio, como podrán ver. Y acá la conclusión muy fácil que se saca en este informe, y es la que el analista de datos tiene que darle a la persona que vaya a recibir este informe, que muy probablemente no entienda mucho, no tenga ganas, no tenga tiempo de leer esto. El analista de datos tiene que traducir esas informaciones y darle los datos más importantes, los relevantes. Por ejemplo, aquí a la hora de evaluar a Agustín Canovio, distancia total cada 90 minutos, sí, está por encima del promedio. Bien, información relevante. Pero el dato que se ve muy fácilmente en este ejemplo, y es el que hay que comunicar, es que Agustín Canovio es el jugador con más metros a alta intensidad por partido casi que del mundo, de las 50 competiciones más importantes del mundo. Seguramente para el club que vaya a evaluar esto es lo mismo que decir del mundo. Entonces ese es el dato. El número es, creo que es 1311 metros a alta intensidad cada 90 minutos. Pero si yo te digo solo 1300 metros a alta intensidad, no, seguramente la persona que reciba ese dato no tenga idea si eso es mucho, si eso es poco, porque además de saber si es mucho o poco, hay que saber con respecto a esa posición si es mucho o poco. O sea, tiene que ser realmente un experto en la materia y que esté constantemente actualizado en el tema para enseguida saber si eso es mucho o poco. Pero si en vez de decirte 1300 metros a alta intensidad, te digo, es el jugador con más metros a alta intensidad por partido, esa es la información. El 1300 pasa a ser secundario, pasa a ser realmente un detalle. El contexto es la información, el contexto es lo válido, no tanto el dato en sí, el número en sí. Otro ejemplo, a la hora de realizar comparaciones, estos son los mismos 5 futbolistas, también extremos, con al menos 5 partidos jugados con 60 minutos. En este caso el filtro aplica para la quinta fila que podrán ver, que es Copa Libertadores, que son todos los extremos de Copa Libertadores. Y volvamos al ejemplo de darte el dato en vez del contexto. Si yo, por ejemplo, en este caso te digo que Canovio realiza 20 sprints, que son piques, aceleraciones por partido, no hay forma, o realmente es muy improbable, que una persona pueda entender que ese 20 es mucho o poco, o lo mismo, encima con respecto a su posición. Pero si en vez de decir Canovio realiza 20 sprints por partido, decimos Canovio realiza casi el triple de sprints por partido que el promedio de los extremos de Copa Libertadores, esa es la información válida. El 20 de nuevo es secundario, realmente un detalle. Lo importante es el contexto de ese dato, cómo está comparado con el promedio de jugadores de su posición, en este caso de Copa Libertadores, pueden elegir otras competiciones, y en qué percentil se encuentra, si está entre los mejores o los peores. El dato, el número en sí, no es tan relevante, digámoslo así. Estos son 2 ejemplos de los atributos físicos de cómo se mueven los jugadores en campo. Otra cosa que está empezando a desarrollar Skill Corner, muy interesante también, porque es los movimientos en balón. Skill Corner está, al recolectar todas estas datas, empezó a reconocer, bueno, este movimiento, si hace este movimiento con ciertos parámetros, significa que se abrió para recibir pase, o que lo vino en corto para recibir pase, o que hizo una carrera
detrás de la defensa. Acá pueden ver en esta gráfica cómo ellos fueron categorizando cada off the ball run, se llama en inglés, que son las carreras sin balón, y qué nombre le da a cada una. Y es realmente muy interesante, porque te lleva ahora no solo a evaluar el jugador con balón, sino a poder evaluarlo sin balón. Poder poner en contexto cómo se mueve un jugador sin pelota, o cuáles son sus movimientos más característicos. Algunos vienen mucho jugar en corto, como es el caso de Benzema en su momento, se utilizaba mucho ese ejemplo. Algunos son más de correr al espacio atrás de los defensores, otros de abrirse. También existe acá poner overlap y underlap, que son más para los laterales. El overlap es el desborde por afuera, y el underlap es la carrera por dentro de ese lateral, con el callejón, el intermedio, etcétera. Muchos ejemplos realmente muy útiles que también van a servir para poder sacar más conclusiones, no solo de distancia, de velocidad máxima, sino entender un poco más el estilo de jugador que es, el estilo de movimiento que hace sin balón, que es muy importante. O sea, el jugador en un partido pasa en promedio 3 minutos con el balón en sus pies, algunos seguramente menos. Así que si podemos también empezar a evaluar esto, es información muy relevante y útil. ¿Y cómo se utilizan? Aquí un ejemplo de cómo utilizar esas carreras sin balón para sacar conclusiones, y hace lo mismo. Esto se llama el pizza chart, que es un gráfico que tiene cada atributo, cada carrera sin balón en este caso, en cada eje, y mientras más grande sea el pedazo de pizza, como aparecen esos triángulos, más cerca está de ser el mejor en ese rubro, o el que realiza más, por no decir el mejor, sino el que realiza más en ese rubro, lo mismo entre jugadores de su posición, y mientras más cerca esté del eje, bueno, que no realiza tanto esos movimientos. Acá podemos ver a Harry Kane, la comparación con Osimhen. Harry Kane se destaca mucho en el coming short, que es carrera de desmarques de apoyo, que se viene a asociar, que es un jugador que todos conocemos que puede jugar de 9, pero en ciertas situaciones se tira atrás, se puede hacer de 10 perfectamente, un delantero muy completo. También muy bien en movimientos para recibir centros, otra carrera a destacar. Pero tampoco, por ejemplo, en runs in behind, que es carreras en profundidad detrás de los defensores, no la realiza tanto. Que si vamos al caso de Osimhen, es un delantero bastante opuesto. Que estos son buen ejemplo porque si los conocemos, sabemos que son delanteros de otro estilo totalmente, ni siquiera cumplen el mismo rol, pero con esto los podemos llevar a algo más tangible, más objetivo, podemos argumentar con datos, digamos. Y por ejemplo, Osimhen, muy bueno en carreras, en movimientos para recibir centros, pero además realiza muchas carreras en velocidad, detrás de los zagueros. ¿Por qué? Porque es muy veloz y aprovecha su velocidad para encontrar el espacio atrás y quedar mano a mano con el portero. En otras carreras, por ejemplo, venir en corto para jugar no destaca, es un delantero más de punta, un ariete, bien de lanza. También en abrirse a recibir balones, no mucho. Harry Kane tampoco, esos son pulling wide, serían. Y bueno, las otras carreras, overlap y underlaps, son más de extremo, más de laterales, que Harry Kane en este caso destaca un poco más, ya que se mueve por todo el frente de ataque. Este es un ejemplo, podrán ver abajo, comparado con lo mismo, ¿no? Siempre elegido la misma posición. En este caso el percentil es comparado con los delanteros, strikers de centro delanteros, en la temporada 2022-2023. En este caso es en el top 5 de ligas de Europa, y con un mínimo de 8 partidos con al menos 60 minutos jugados. Y como dice ahí el título de la gráfica, perfiles muy diferentes que juegan en la misma posición y cómo lo podemos representar gráficamente. Estas son algunas de las utilidades de este proveedor de datos que nos va a permitir
hacer un poco de scouting de los atributos físicos, porque nos da los datos de todos los jugadores que queremos fichar. Hoy en día, ¿qué sucede? Cuando ya arreglaste el fichaje de un jugador, se le pide al club en el que estaba jugando que se envíe el informe de los GPS con los datos. Y bueno, ahí se lo puede contextualizar y comparar, y es muy útil para saber cómo preparar a ese jugador, el entrenamiento y en qué contexto va a estar de nuestro equipo. Pero eso es después de ficharlo. Esto nos permite hacer esa revisión antes de ficharlo y poder tener más información y más certezas desde el punto de vista físico de ese jugador que estamos evaluando.